Hola, ¿cómo están? En este pequeño videíto vamos a resolver un problema de equilibrio de fuerzas donde se incluye una fuerza eléctrica. Vamos a ver lo que nos pide el problema. Nos dice, 12 pequeñas esferas metálicas, cada una de masa de 2.2 gramos, están suspendidas como péndulos por cuerdas ligeras de longitud L. A las esferas se les da la misma carga eléctrica de 7.2 nanocoulombs y se equilibran cuando cada cuerda está en un ángulo de θ igual a 5 grados con la vertical. ¿Qué tan largas son las cuerdas? Perfecto. Vamos a empezar. Recuerden que la metodología que hemos estado utilizando es identifica, planea, ejecuta y evalúa. Vamos a empezar con el primer paso, identifica. ¿Qué datos tengo? Bueno, pues tengo las cargas y las masas de cada una de las partículas. Pero bueno, acá tengo una pregunta. ¿A cuál partícula me estoy refiriendo? ¿A esta o a esta? En este caso son las mismas, pero vale mucho la pena. Si no fueran las mismas, surge la necesidad de etiquetar a cada una de las cargas. Vamos a llamar a esta carga Q1 y a esta carga Q2. Entonces esta carga tendrá una masa 1 y esta carga tendrá una masa 2. Siendo así, dentro de nuestros datos conocidos están Q1, masa 1, Q2 y masa 2. Esos son datos conocidos. ¿Qué otra cosa conozco? Bueno, pues conozco el ángulo de inclinación de las cuerdas. Esto también es conocido. Y nada más. ¿Qué más? ¿Cuál es mi incógnita o qué desconozco? ¿Qué es lo que ando buscando? Pues lo que ando buscando es la longitud de la cuerda. Esto es precisamente mi incógnita. ¿De acuerdo? ¿Qué conozco? ¿Qué información conozco para poder resolver este problema? Pues conozco la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que dice que la fuerza que se ejerce en dos cargas es la constante de proporcionalidad, valor absoluto de las cargas, entre la distancia de separación al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. ¿Qué otra cosa conozco que me pueda ayudar? Pues conozco la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Y con estos conocimientos va a ser suficiente para resolver mi problema. ¿Cómo voy a planear el resolver el problema? Bueno, lo primero que voy a hacer, y es lo que hemos recomendado en todos los problemas en física, sobre todo si hay aspectos geométricos, es hacer un dibujo. El dibujo en este caso ya me lo están brindando, pero lo que no incluye mi dibujo, que es excesivamente importante, es un sistema de referencia. Es importantísimo para mí incluir un sistema de referencia respecto al cual medir distancias, medir ángulos y colocar las posiciones de las cargas. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que haga el dibujo, lo siguiente que voy a dibujar es identificar la fuerza eléctrica entre las cargas, si es que existe. La voy a dibujar. Y el paso número 3 será calcular la fuerza eléctrica. ¿Cómo voy a calcular la fuerza eléctrica? Bueno, aquí tengo que tomar una decisión. La decisión será si voy a utilizar la descripción escalar para calcular la carga eléctrica, la fuerza eléctrica. Yo sé que la fuerza es un vector, pero puedo calcular la magnitud y luego adivinar la dirección. O voy a utilizar la descripción vectorial completa. Ahorita lo voy a decidir. Una vez que calcule la fuerza eléctrica, lo siguiente va a ser ya hacer un diagrama de cuerpo libre del objeto bajo análisis. De un objeto. No sé cuál, todavía tengo que decir cuál es el objeto bajo análisis. Una vez que haga el diagrama de cuerpo libre, pues lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Al equilibrio en este caso. Porque el sistema no está en movimiento. Y una vez que aplique la segunda ley de Newton, voy a resolver las ecuaciones. Y con eso terminaré mi problema. Resolver ecuaciones. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Ya voy a ejecutar mi solución. Bueno, vamos a hacer mi dibujo. Mi dibujo, como dije hace ratito, ya está hecho. Lo único que voy a hacer aquí es incluirle un sistema de referencia. Me voy a traer ese dibujito para acá. Y vamos a ponerle un sistema de referencia. Aquí está mi dibujo. ¿Dónde colocaré mi sistema de referencia? Esa es una pregunta importante. Bueno, hay muchos puntos aquí donde puedo colocar el sistema de referencia. Puedo colocarlo aquí donde las cuerdas se unen. Puedo colocarlo justamente debajo del punto donde las cuerdas se unen, pero a la altura de las masas. Puedo colocarlo en esta primera masa, que recuerden que esta era la carga 1 con masa 1, o puedo colocarlo en la carga 2 con masa 2. Voy a colocarlo en este objeto y vamos a suponer que el objeto bajo análisis es el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí el origen del sistema de referencia. Este es el eje X. Y entonces este que está acá, pues es el eje Y. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, perdón, no. Ya tengo mi dibujo del objeto con su sistema de referencia. Y ahora vamos a identificar primero si hay una fuerza eléctrica entre las dos cargas. Bueno, pues esos dos objetos están cargados eléctricamente, por lo tanto, Newton Coulomb dice que hay una fuerza entre ellos dos. Y esa fuerza Coulomb dice que está dirigida a lo largo de la línea que une a las cargas.
Como las dos cargas son del mismo signo, es una fuerza repulsiva. Por lo tanto, la fuerza que siente Q1 debido a Q2 va en esta dirección. Esta es la fuerza eléctrica y la vamos a etiquetar como la fuerza que siente 1 debido a 2. Va en esta dirección. ¿En qué voy de mi metodología? Bueno, ya dibujé, ya tengo la fuerza eléctrica y ahora voy a calcular la fuerza eléctrica. ¿Qué método voy a utilizar? Pues si podemos observar, claramente se observa en el dibujo que la fuerza 1-2 solo tiene componente X, es decir, solo tiene componente Y. Por lo tanto, lo más fácil es aplicar la metodología escalar porque la dirección ya la adiviné, es Y. ¿De acuerdo? Entonces, eso me va a llevar a tomar la decisión de utilizar la descripción escalar. Muy bien, calculo la fuerza entre 1 y 2, pues me dice la ley de Newton, que su magnitud es la constante, el producto de las cargas, entre la distancia de separación al cuadrado. Sale. La constante es K. Las cargas son iguales, por lo tanto aquí puedo poner Q cuadrada, valor absoluto, entre la distancia de separación al cuadrado. ¿Quién es la distancia entre ellos dos? Bueno, puedo observar claramente que la distancia de la que estoy hablando es esta. Esta es la distancia de separación entre ellos dos. Ahora, esta distancia, en este dibujito puedo ver que lo puedo relacionar con este triángulo. ¿De acuerdo? Observen que aquí se forma un triángulo rectángulo y este ángulo también es el ángulo teta. Si yo proyecto L por el seno de teta, me va a dar esta distancia de acá. Es decir, esta distancia de acá mide L seno de teta. Y la otra, por simetría, también mide L seno de teta. Lo que significa que la distancia entre ellos dos es 2L seno de teta. ¿De acuerdo? Esta R12, pues es 2 veces la longitud seno del ángulo. ¿De acuerdo? Lo sustituyo acá. Entonces esto me va a dar 2 veces la longitud seno del ángulo. ¿Por qué lo escribo en términos del seno del ángulo y de L? Bueno, porque el ángulo es un dato conocido, aquí lo anoté, y L es la incógnita. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo esto. ¿Puedo elevar este cuadrado? Noten ustedes que va a pasar cuando eleve el cuadrado el valor absoluto, pues va a quedar un número positivo, por lo que el valor absoluto es innecesario. Sobre, elevo al cuadrado cada término, me queda 4L cuadrada, seno cuadrado. Perfecto. Esta es la fuerza de Coulomb. ¿En qué dirección? En dirección Y. Lo anoto. Sale. Esta es mi primera ecuación número 1. ¿En qué voy de mi metodología? Ya calculé la fuerza eléctrica. Y luego me decías que lo siguiente que queremos hacer es el diagrama de cuerpo libre del objeto. Bueno, pues ya tengo una de las fuerzas actuando sobre el objeto, que es la fuerza eléctrica. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre el objeto? Bueno, dado que tiene una cuerda, una de las fuerzas que actúan sobre el objeto, pues es la tensión de la cuerda, que la jala. Y dado que tiene una masa, otra de las fuerzas que debo considerar es el peso del objeto. El peso. Y ya, no tengo más fuerzas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre entonces. Y ahora lo siguiente que me dices que haga es suma de fuerzas igual a 0. Ah, bueno. Suma de fuerzas, segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a 0. Esta ecuación vectorial se puede descomponer en la componente X y la componente Y. Y ambas serán iguales a 0. Entonces eso implica identificar las componentes X y Y de las fuerzas. Observo que esta fuerza solamente tiene componente X positiva. ¿Quién tiene componente X? Pues otra fuerza que tiene componente X, puedo observar que es la tensión. Esta componente de acá es la componente X de la tensión. Y esta componente de acá es la componente Y de la tensión. ¿Cómo las calculo? Bueno, este ángulo y este son el mismo. Y esta fuercita, pues también es esta. Entonces, la componente X de la tensión claramente será la tensión seno del ángulo. Entonces aquí, y además es negativa porque apunta hacia el lado negativo del eje X. Entonces aquí quedará la fuerza 1, 2 menos la tensión seno de teta igual a 0. Esa es la primera ecuación que sale de Newton. Ahora, para la suma de fuerza en Y, tengo la componente Y de la tensión, que claramente, como es el cateto adyacente de este triángulo, será la magnitud que es tensión coseno del ángulo. Entonces tengo tensión coseno del ángulo, menos, porque la otra apunta hacia abajo, el peso, pero el peso sabemos que es mg. Ya tengo entonces ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿En qué voy de mi metodología? Pues ya apliqué esto. Entonces me dice que el último paso es resolver las ecuaciones. Sale. Lo que voy a hacer es sustituir la fuerza eléctrica por esta expresión que encontré. K, Q cuadrada, entre 4, L cuadrada, seno cuadrado de teta. No es necesario ya ponerle el I porque solamente estoy tomando en cuenta las componentes X. Ahora, menos T seno de teta igual a 0.
¿Quién es t? T lo puedo sacar de esta ecuación. Despejo, paso esto sumando, y el coseno de teta dividiendo. Este es t en términos de teta. Lo sustituyo acá. Perfecto. Entonces me va a quedar kq cuadrada entre 4L cuadrada seno cuadrado de teta. Menos la tensión, pero la tensión me dijiste que es mg sobre coseno de teta. Por el seno de teta que todavía está aquí. Igual a 0. Y perdón, olvidé el teta. Listo. Y de esta ecuación, noten ustedes que la única incógnita es la longitud. Conozco el ángulo, conozco G, conozco M, conozco la carga, conozco la constante. Entonces, pues voy a despejar. Entonces, esto me va a quedar, paso este término sumando, me va a quedar kq cuadrada entre 4L cuadrada seno cuadrado de teta. Y será mg seno sobre coseno, que es tangente del ángulo. Todo esto lo paso multiplicando. De hecho, no necesito pasar todo. Puedo pasar L cuadrada multiplicando, que es la incógnita. Entonces me va a quedar Q cuadrada entre 4 seno cuadrado de teta igual a mg por tangente de teta por L cuadrada. Y todo ese término que quedó multiplicando L cuadrada lo paso dividiendo. Y entonces me va a quedar KQ cuadrada entre 4 seno cuadrado de teta por mg tangente de teta. ¿De acuerdo? Y esto es L cuadrada. Ya para terminar de despejar L cuadrada, pues lo único que debo hacer es sacar raíz. Voy a sacar raíz y al mismo tiempo voy a pasar el L del lado izquierdo y este término del lado derecho y acomodar el denominador. Entonces va a quedar L cuadrada es KQ cuadrada. Voy a acomodar esto de la siguiente forma. 4mg seno cuadrado de teta tangente de teta. Y por último, saco la raíz. L es la raíz de KQ cuadrada entre 4mg seno cuadrado de teta tangente de teta. Listo, ya tengo la expresión en términos de K, Q, mg y teta. Y ahora voy a sustituir mis datos. Bueno, pues muy fácil. ¿Quién es K? Pues K, recuerden que es la constante que yo sé que vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por Q, ¿quién es Q? Ah, pues voy a leerlo. ¿Quién era la carga? Me dijiste que la carga es de 7.2 nanocoulombs. Perfecto, lo anoto. 7.2 por 10 a la menos 9 coulombs al cuadrado. Todo sobre 4 veces la masa. ¿Qué masa tenía este objeto? Vamos a leerlo ahí arriba. El objeto tenía una masa de 0.2 gramos. ¿Sale? 0.2 gramos son 0.2 por 10 a la menos 3 kilogramos. Recuerden que en el sistema internacional debe estar en kilogramos. Por G, la gravedad en el sistema internacional es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Seno cuadrado de teta, pero teta vale 5 grados. Por tangente de teta, que pues es 5 grados. Y bueno, pues ya por último voy a meter todo esto a mi calculadora y hacer la operación. Vamos a hacerlo. Muy bien, pues yo ya lo hice en mi calculadora y este resultado es 0.24 metros. Que convertido a centímetros, pues son 24 centímetros. ¿Qué significa este resultado? Bueno, pues que la longitud de esta cuerda, que está mostrada acá, pues mide 24 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo le hago para evaluar el problema, para comprobar mis resultados? Bueno, pues lo que puedo hacer es tomar estas ecuaciones, que fueron las que yo obtuve para la suma de fuerza en X y suma de fuerza en Y, cuya sustitución me da esto, y necesitaría comprobar, meter los datos que obtuve para L y todos los datos que me dieron para las demás cantidades, y necesito comprobar que con esta L, esta ecuación se satisface. Si se satisface, pues claramente querrá decir que es la longitud tal que logra el equilibrio en el sistema de dos partículas cargadas con dos cuerdas. ¿De acuerdo? Eso se los dejo de tarea. Y bueno, ustedes me dirán cómo les quedó. Bueno, pues espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.